Bien, vamos a continuar con la unidad 3 hacia una escuela inclusiva, prácticas de aula. Una vez ya hemos abordado aspectos introductorios que caracterizan al modelo de la escuela inclusiva, vamos a pasar al punto de gestión del aula inclusiva. Ahora nos vamos a centrar en la organización en el aula, concretamente en los roles, gestión del tiempo y espacio. Posteriormente abordaremos las metodologías inclusivas. Bien, no podemos concebir el aula como un espacio cerrado, sino como un lugar de puesta en común, de encuentro y de diálogo, en el que se va constituyendo el conocimiento entre todos. Un espacio dinámico, crítico, estimulante y solidario, en el que todos caben y tienen algo que aportar. Así pues, según señalan Masip y Ripoll, el aula es un lugar de intercambio, de experiencias y de cultura, un espacio abierto en el que se da cabida al conjunto de diversidades que presenta el alumnado. Así pues, es fundamentalmente un espacio de participación activa, de interacción y diálogo, en el que la aceptación, el cuestionamiento, el rechazo o la asunción de procesos va a ser lo que orientará la dinámica de enseñanza-aprendizaje y determinará también el clima del aula. Un elemento importante a tener en cuenta son los roles o los cargos. En este caso vamos a hablar de los roles para la gestión y el buen funcionamiento del grupo. Por ejemplo, si tenemos un grupo formado por 5 integrantes, tendremos 5 roles o cargos, los cuales se deben de adaptar a las necesidades del trabajo o del proyecto o actividad que se está realizando. Por ejemplo, podemos tener un portavoz, el cual debe animar a los miembros del equipo para avanzar en el trabajo. Debe hablar en nombre de todo el equipo cuando se le solicita la opinión al grupo y también debe de realizar oralmente las exposiciones del trabajo que ha realizado su equipo. Otro rol puede ser el encargado de la limpieza. Este debe de mantener el espacio limpio y ordenado, también pues limpiar las mesas después de la finalización del trabajo. Otro cargo importante es el responsable del material. Este debe de proporcionar los materiales necesarios, debe cuidarlos, ordenarlos y recogerlos. Otro rol es el del secretario. Este pues puede rellenar los formularios de registro de los cargos y de la evaluación, repartir las hojas, etc. Por último, podemos tener también un avisador. Este debe de controlar el tono de la voz de los miembros del equipo y también anunciar al portavoz si hay algún miembro del equipo que no está desempeñando correctamente sus responsabilidades. De esta manera, la gestión y el buen funcionamiento del grupo depende de los alumnos. Los roles o los cargos pueden ser rotativos, de manera que todos los alumnos puedan desempeñar las diferentes funciones. Entonces, aquí hemos hablado de los roles para gestionar el grupo, pero también podemos tener roles para la gestión y el buen funcionamiento del aula. Por ejemplo, cada uno de los equipos puede tener un rol. Estos roles pues también pueden variar semanalmente o como se considere. Por ejemplo, un equipo puede encargarse de las tareas propias de la biblioteca, otro de la pizarra y el corcho informativo, otro de la agenda, ¿no? Podemos tener una agenda de clase donde se vayan anotando las diferentes actividades que se deben de desarrollar.
También otro grupo puede ser el encargado de cerrar y abrir puertas y ventanas y de regar las plantas si es que tenemos plantas, o de alimentar algún animal, por ejemplo si tenemos un hámster en el aula. Y otro rol o cargo que puede tener un grupo puede ser el de la decoración de la clase, ¿no? Que surja pues según los intereses o las necesidades que puedan tener los alumnos según sus propuestas. Bien, otro aspecto importante en la organización del aula es la gestión del tiempo. El tiempo debe de ser modificable en función de la necesidad, es decir, debe de ser flexible. No podemos establecer periodos de tiempo rígido, por ejemplo, de 45 o 60 minutos y transcurrido ese tiempo cambiar de actividad o de materia si el alumno pues, no ha terminado de realizar las tareas. Es por ello que se recomienda establecer periodos amplios, tanto teniendo en cuenta las necesidades del alumno como las necesidades o las características de la actividad o la tarea en cuestión. Se deben de proponer también actividades opcionales de elección o que posibiliten la organización autónoma. De esta manera el alumno se autoorganizará el tiempo, es decir, se gestionará su tiempo pues, para realizar determinado número o determinado tipo de actividades. También es importante que a la hora de gestionar el tiempo, pues esto permita al docente atender o trabajar con aquellos niños pues, que presenten alguna necesidad particular, que no entienden, por ejemplo, algún contenido o algún ejercicio en cuestión, pues, por ejemplo, el docente puede trabajar con ese grupo de alumnos, puede reforzar esos contenidos, mientras que hay otros alumnos que están, por ejemplo, haciendo actividades y se le puede asignar a los alumnos que vayan más rápido, por ejemplo, tareas de corrección a sus compañeros. También es importante analizar la utilización del tiempo junto a los alumnos, esto es, negociar el tiempo con ellos, si realmente el tiempo que tienen es suficiente, necesitan más o no, o necesitarían menos para desarrollar una actividad. Por último, en este punto vamos a hablar de los espacios. La distribución de los espacios del aula conciben la posibilidad de acción del profesorado y del alumnado. Por lo tanto, determinadas condiciones espaciales pues, pueden favorecer o limitar la respuesta a la diversidad. También es necesario, según como introducía Iglesias, en distinguir el concepto de espacio físico y el concepto de ambiente físico. El espacio físico es el lugar donde se realizan las actividades, el cual se caracteriza pues, por el material, el mobiliario, los objetos, la decoración, mientras que el ambiente físico es definido como el conjunto de relaciones interpersonales que se establecen en el aula. Carrión y Sánchez Palomino hablan del aula versátil y muestran cómo pues, puede organizar físicamente un aula con independencia de la técnica o la propuesta didáctico-organizativa que se prevea, tanto para las actividades llamadas individuales como para las del equipo de trabajo. La idea es que se formen, pues, por ejemplo, pequeños grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos y alumnas y que se posibilite, sin tener que cambiar constantemente la disposición del mobiliario, la realización de actividades en las que participe el grupo aula con su conjunto, tales como puede ser, por ejemplo, una asamblea o la puesta en común o la exposición de alguna explicación del profesor. Y esto se logra mediante una organización y una concepción del aula versátil, que puede transformarse fácilmente en una disposición en semicírculo o en U, o una amplia zona central para, pues eso, promover
tanto agrupamientos, por ejemplo, a la hora de trabajar en gran grupo, en pequeño grupo, o si se debe de hacer alguna actividad, pues por ejemplo en parejas o de manera individual. Así, a modo de cierre, recordar que hemos abordado 3 aspectos importantes en este apartado, como son los roles, la gestión del tiempo y la gestión de los espacios.